Vamos a hacer un ejercicio donde hablaremos de los principios fundamentales de la talla. La talla tiene determinadas condiciones para ser llevada a cabo con cierta eficiencia. Hay que hacer una diferencia importante entre lo que podría ser una talla, digámoslo, artística y la talla de un modelo. Si se trata de hacer un modelo, que podría ser un modelo a escala, si se llegara al caso, en áreas de conocimiento como el diseño industrial, ese tipo de talla tiene implicaciones un poco más técnicas, más precisas. La talla artística, por otro lado, obedece más a unos ciertos parámetros casi intuitivos que sigue la persona que la está llevando a cabo. Hoy haremos un ejercicio con una talla en madera, una madera blanda. Vamos a utilizar un bloque de balso como este que ven acá y vamos a hacer entonces el ejercicio de tallar un pequeño diseño. En este caso el tema escogido es un pequeño bote o una lancha. La idea de hacer un ejercicio con este tipo de temas nos permite acercarnos más al trabajo, repito, de diseñadores industriales especialmente, y seguir unos ciertos parámetros, llamémoslos protocolos, en la forma en que uno lleva la imagen al bloque de madera, en este caso es una talla en bloque, y combinaremos algunos elementos, muy pocos en este caso, debido a que la mayor parte del volumen se puede obtener a partir de una sola pieza. Elementos de ensamblaje. Tallar y ensamblar son combinaciones que permiten a la persona que va a llevar a cabo el trabajo una cierta grado de movilidad. No necesariamente, en algunos casos estamos obligados a tallar de una sola pieza el artefacto, el modelo, lo que estemos haciendo. La talla clásica, llamémoslo artística, solía ser ejecutada o suele ser ejecutada a partir de una sola pieza de madera, que en ese caso tiene que estar calculada para que abarque todas las dimensiones principales de lo que vayamos a tallar. Vamos a tallar un pequeño proyecto, como les decía, en un instante vamos a mostrar entonces una talla de tipo artístico para que se entienda las diferencias principales y los procedimientos que involucran en ambos casos talla de piezas grandes en bloque y algunas partes ensambladas. Por razones prácticas suele ser mejor hacerlo de esa manera. El proyecto que vamos a llevar a cabo se basa, como suele suceder siempre, en bocetos, ¿no? Por supuesto, la bocetación siempre será el paso inicial. Y también la intención de este ejercicio es mostrar cómo a partir de unas ideas básicas se puede ir desarrollando entonces eh, un pequeño modelo. Aquí hay una bocetación muy general en una hoja muy modesta de papel corriente, cuando se comienza a plantear entonces las principales dimensiones. Ahí pueden reconocerse algunas vistas, las principales, lateral, superior, frontal, posterior y una primera aproximación en volumen. Después de haber hecho algunas observaciones y correcciones, llegamos entonces a esta pieza que nos muestra ya, digamos, las características, si no definitivas, por lo menos principales del modelo. En este caso, el dibujo ha sido ejecutado en un sistema de representación que se usa mucho en diseño y es axonometría isométrica. Haberlo hecho de esa manera obedece a una razón importante, y es que todas las medidas que yo le asigne en el dibujo a la pieza serán las mismas que tendrá el modelo resultante. En este caso estamos trabajando entonces con respecto al dibujo a una escala 1:1. Repito, con respecto al dibujo, no con respecto a una lancha verdadera, por supuesto, ¿no? En ese caso sí sería una escala de reducción. En azul se alcanzan a percibir algunas de las líneas principales que configuran los ángulos a 30 grados de la axonometría, ¿no? Todo está ejecutado a partir de cajas preliminares donde se van planteando las dimensiones, se van haciendo desplazamientos para lograr
la forma que estamos buscando. Hay pequeños detalles que ya se empiezan a incluir, la posibilidad de esta pieza que de alguna forma tiene la función de timón, el timón de la lancha, pero que tiene la doble función de aleta también operada o con incidencia directa en el aire que desplazaría alrededor. Siendo este entonces el primer paso, lo que sigue a continuación es traducir todas las dimensiones en algunas plantillas que nos permitan controlar bien el proceso de talla sobre el bloque. Ya están hechas, aquí las tengo. Las plantillas muestran las dimensiones que va a tener la pieza final. Aquí tenemos una plantilla para la vista lateral. Naturalmente esta plantilla sirve para los dos costados, para ambos lados del modelo. Tenemos una plantilla superior, en este caso la muestro seccionada, porque la forma en que la vamos a utilizar cuando llegue el momento es para comprobar los avances del proceso de tallado. Aquí la he dividido en dos partes. Cuando llegue el momento veremos la importancia de poder seccionar esa plantilla. Esta sería la de la vista superior, que abarcaría la parte más extensa del área de la lancha, y tenemos la vista inferior, que es reducida, porque por supuesto corresponde, si lo mostramos tratando de hacer una combinación de las dos, la vista inferior correspondería a una distancia menor, ¿no? Ahí más o menos se alcanza a ver la combinación de la vista inferior y la vista lateral. Entonces las dimensiones principales están captadas allí. Las plantillas tienen también algunas líneas. En un momento determinado esas líneas podrían ser también zonas que yo podría recortar en la plantilla para llevarlas a la pieza de madera y lograr comprobar cómo va el proceso, si verdaderamente las medidas que yo di originalmente al diseño están siendo interpretadas con la mayor precisión posible. Este modelo no es un modelo existente, en este caso es una invención, el modelo de lancha que vamos a trabajar. Si se tratara de un modelo a escala de una lancha ya existente, el proceso sería mucho más complejo porque tendríamos que recabar información acerca de las dimensiones exactas, planos técnicos de la lancha, para poder hacer un buen proceso y que el resultado final sea verdaderamente a escala. Adicionalmente, tenemos otras piezas que son, digamos, complemento y también sirven para hacer algunas comprobaciones. La curvatura de la parte superior de la cabina, ¿no? También importante. Otra plantilla de la parte delantera de la cubierta de la lancha. Esta es importante, aunque ya veremos cómo su uso se irá modificando a lo largo del proceso. Es la plantilla que nos muestra la vista frontal y también sirve de vista posterior del volumen. ¿Cómo se lleva esto al bloque de madera? Sencillamente teniendo ya las plantillas cortadas, podemos utilizar o lápiz o en este caso un bolígrafo. Tenemos el bloque con las dimensiones límite que ya tendría el modelo, ahí lo ven ustedes, y colocando las plantillas en los diferentes planos del bote, comenzamos a seguir las líneas de la plantilla. Sencillamente la colocamos de esta manera con el esfero, con el bolígrafo o con un lápiz. Hacemos el trazado correspondiente guiándonos por las principales líneas. Observen estas otras líneas que aparecen ahí. Tienen dos funciones principales. La primera de ellas es poder proyectar a la vista superior las diferentes áreas que va a tener el diseño. Ahí lo ven aquí. También en la parte posterior. Pero adicionalmente en la técnica de talla es conveniente que estas líneas, por ejemplo, que aparentemente no afectarían tanto la forma final, se corten a la profundidad indicada, de modo que
cuando comencemos a tallar, podemos comenzar a romper trozos pequeños de material en lugar de utilizar la herramienta para cortar una sola pieza hasta el fondo. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando se talla madera, no importa si es dura o blanda, es por supuesto la dirección de la veta. En este caso estamos trabajando por supuesto en dirección longitudinal. Esa es una limitante muy importante. Siempre que se talle madera hay que verificar en qué dirección estoy pretendiendo hacer los cortes o las tallas, porque a contrafibra o en dirección opuesta, por supuesto, la madera no obedece lo que necesitamos hacer. Por esa razón es importante hacer pequeños cortes. Si yo intentara en un instante, voy a utilizar herramientas manuales, básicamente vale la pena aclararlo. Si yo intentara comenzar a tallar acá, sin haber hecho primero incisiones con el serrucho hasta el fondo, implicaría que tendría que cortar toda esta pieza que, como lo ven, además tiene una curvatura muy sutil. Si coloco la herramienta de talla en este punto y golpeo, es probable que la fibra de la madera obedezca en la dirección en que está trazada. A veces coincide y no hay ningún problema, pero lograr esta curva y profundizar acá implicaría que necesitaría una trayectoria en diagonal de la herramienta y esta no va a obedecer esa trayectoria por la posición de las fibras de la madera. Entonces, si intento hacer un solo corte golpeando acá con una herramienta de corte, lo más probable es que la trayectoria se desvíe, cortando un pedazo que no es el que estaba intentando cortar. Y una vez que se astilla la madera en una dirección contraria, podríamos decir que no es que se eche a perder completamente la talla, pero nos veríamos obligados a hacer una reparación, probablemente añadir madera de nuevo, pegarla con un pegamento adecuado para madera, dejar secar la pieza y tallar de nuevo. Ese es un procedimiento que vale la pena mencionar, se puede hacer. En otras palabras, también hay reparaciones de emergencia en caso de que la talla se dañe. Naturalmente, los talladores ortodoxos, pues lo que intentan es siempre hacer la talla con total precisión, sin necesidad de recurrir a ese tipo de reparaciones. De todas formas, como lo menciono, se trata de evitar esos errores. Entonces, ya ven ustedes aquí, tenemos la plantilla lateral, haremos cortes en esta dirección, colocamos las plantillas de la parte superior también del modelo y con ellas creamos la silueta. Como se puede ver acá. Entonces, ya habiéndolo colocado de esta manera, tenemos entonces la transcripción en principio de la vista lateral, la vista superior del modelo, y también aquí se observan entonces los trazos de líneas que son la misma traducción de la vista lateral. ¿En qué sitios el modelo es más alto, en qué sitios es más bajo? El escalonamiento que nos muestra la vista lateral. Además de la vista lateral, que se usa en ambas caras del bloque, la vista superior, ¿no? Aquí vemos que tenemos ya también colocada la misma plantilla en la vista contraria. Necesitamos, por supuesto, la vista inferior y entonces giramos completamente la madera. Es igual a una proyección de vistas en geometría. Si este es el punto de mayor extensión en la parte delantera, lo proyectamos para tenerlo como referencia y de ese modo poder colocar la plantilla en el sitio correcto. También se ven aquí algunas cosas como señales. En este caso, por ejemplo, se había trazado una línea más ancha en una de las medidas. Era un error de la proporción, en realidad era más angosto el tamaño en esta parte. Conviene, para no equivocarse, entonces hacer esto que se ve acá, ¿no? Entonces uno, si ve que hay una línea que ya no puede borrar o que no vale la pena intentar borrar, se le puede hacer algún tipo de garabato encima indicando que esa porción, esa línea no se va a tener en cuenta y que esa porción probablemente se va a retirar. En conclusión, si miramos el bloque, ya tenemos en este momento las dos vistas laterales, lateral izquierda, lateral derecha, la vista superior
y la vista inferior. Muy importante llevar al bloque esas principales dimensiones. También está acá la vista frontal que les mostraba utilizando una de las plantillas, y esa proporción es la proporción máxima que tiene el volumen, es decir, se está pensando es en este lugar, en la parte más ancha del modelo, en este punto. Tanto atrás, como se ve aquí, como adelante, podemos usar por ahora la misma plantilla. El centro es esencial. El eje central, tratándose de un diseño simétrico, es fundamental siempre seguir cuidadosamente esa línea. Todo esto se trabaja, por supuesto, con regla o escuadra para no equivocarse. Bien, ya teniendo entonces estos elementos principales, sabemos hacia dónde va el proyecto. Como pueden ver, el uso de plantillas es tremendamente importante si se trata, repito, de una talla, en este caso de un modelo que requiere un cierto grado de precisión geométrica, ¿no? En realidad es un artefacto geométrico muy preciso, es un diseño, en este caso, muy concreto. Si se trata de la talla artística, en cambio, estamos entonces viendo acá una pieza en proceso, ¿no? Esta figura, por ejemplo, es un trabajo muy diferente y se alcanza a percibir entonces que la estrategia utilizada es la de ensamblar partes, ¿no? Algo tan orgánico como puede ser un cuerpo humano. Aquí se alcanzan a percibir las uniones que se hicieron, ¿no? Se utilizó un bloque central principal, que es todo el torso en esta parte. Se le añadieron de manera geométrica trozos de madera que se ven aquí en las uniones. Esas uniones pegadas cuidadosamente con la mayor precisión posible, reforzadas con estos tarugos o espigos que traspasan para asegurar perfectamente la pieza. Si giramos, pues se dan cuenta también en la parte posterior el resultado de esas uniones que posteriormente habrán de pulirse y mejorarse. Los brazos también fueron insertados de ese modo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una pieza grande, 2 para las piernas, 3, 4 para los brazos en este caso. Es entonces un proceso de talla y ensamblado. Primero se ensamblan las piezas. Si la giro de esta manera, notarán ustedes también que, tratándose de la figura femenina, el volumen del tórax, de los senos en la figura, ha sido también añadido con posterioridad. Esta pieza está en un estado, digamos, intermedio. Ustedes notan ahí todavía algunos sectores donde la herramienta deja huellas. Claro, se trata de una talla con una intención muy distinta, es una talla artística, de modo que en algunos casos en el arte se dejan a la vista las incisiones de la madera como si tuviera una serie de facetas la superficie tallada. Ya corresponde a lo que quiera buscar el artista, si desea modificar completamente la pieza y hacer que la talla se convierta en un elemento artístico. Les muestro finalmente los pies, que también han sido resueltos bajo el mismo procedimiento. Se ven las uniones, ¿no?, de las piezas de madera que se ensamblaron, los tobillos. La pierna estaba hasta este punto, se dejó allí un espigo y se ensamblaron después casi 4 piezas de madera adicionales para poder tallarlas y producir ese efecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que significa entonces el tallado. Observemos las manos, ¿no?, también en los brazos, que están en un proceso intermedio, ¿no? Se ven las huellas del corte de la herramienta. Hacer talla artística como esta y específicamente con figura humana implica, por supuesto, un proceso más complejo, la interpretación del movimiento de la figura, la interpretación de cada una de las partes, los puntos de apoyo, etc. Es definitivamente algo más complicado. Se las muestro en una toma completa. Ahí estaría
la pieza en proceso. La cabeza también se va a colocar posteriormente. Tenemos la vista frontal, es una figura con apoyo en una de sus piernas. Vista lateral, por supuesto los estudios previos de anatomía y todo lo que sea necesario, y la vista posterior. Se observan algunos accidentes de la madera. Con frecuencia la madera trae este tipo de cosas que se pueden aprovechar muy bien de todas maneras, ¿no? Hay que rellenarlas, hay que pulirlas, hay que tener cuidado para que el palo no se rompa, la madera no se rompa en ese lugar. Aquí están los espigos mediante los cuales se insertaron los brazos. Son bastante extensos, ¿no? Aquí solo está la vista, la cabeza, pero son espigos que penetran varios centímetros dentro del torso para evitar problemas. Lo mismo sucede con las piernas, ¿no? Que en este caso tienen incluso 2 espigos cada uno para que sea firmemente sostenida la madera en ese lugar. Esta madera en concreto es un cedro, ¿no? Es una madera muy diferente al balso. Es una madera, por supuesto, bastante más dura que el balso, pero aún así sigue siendo una madera muy apta para la talla, con vetas que permiten trayectorias relativamente largas. Es una madera, eso sí, perfectamente seca. Esa es otra de las condiciones si estamos hablando de tallar en madera. La talla no solo se hace en madera. Hay un ejercicio que se hace con frecuencia. Es muy bueno para hacer un aprendizaje previo antes de medírsele a un trozo de madera, y es la talla que se lleva a cabo en yeso, por ejemplo. Se puede hacer un bloque de yeso y hacer un ejercicio, ¿no?, en el que uno va tallando prácticamente con las mismas herramientas. La diferencia, eso sí, es que en el yeso no hay lugar a errores. Cualquier pieza fracturada o que se dañe, por supuesto, implicaría que es muy difícil hacer una reparación. Casi que habría que generar otra pieza separada y quizá pegársela, pero reparar una zona es más difícil de lo que sucedería en madera. Por no hablar de la talla en piedra, por ejemplo, que es clásica, en mármol, que es la que la mayoría de nosotros tiene como referente, materiales que, entre comillas, no admiten errores, ¿no? De alguna forma, una vez que uno golpea el cincel y la pieza sale, se desprende, pues ya es una decisión tomada. De ahí que se requiere bastante control en esto. Existen herramientas especiales para controlar la forma en tallas como esta. En este caso, pues yo no la uso, pero en esculturas célebres como las que se dieron en el Renacimiento y otras etapas de la historia, en la época de Grecia y Roma, se usaban pantógrafos, que son instrumentos, pantógrafos de 3 dimensiones. Se hacía primero el modelo en arcilla de la escultura y por medio de un pantógrafo que toma siempre las 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad, se iba traduciendo esas medidas al bloque de mármol en este caso, para poder lograr el mayor control posible. Bueno, ahí está la comparación, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Herramientas importantes, primero que todo, un par de guantes. Conviene tener precauciones. Estos guantes no son específicamente para talla. Voy a usar una madera blanda y bueno, una cierta experiencia permite saber que uno puede controlar lo que haga. Sin embargo, es muy bueno tener las manos protegidas. Las herramientas que se usan para tallar, todas sin excepción, son por supuesto herramientas de corte. Se comenzará siempre cortando las porciones más grandes. Aquí tengo un serrucho, popularmente conocido como serrucho de costilla, en el medio. Tiene una hoja que, sin ser excesivamente grande, permite cortar porciones con cierta rapidez. Entonces, en este caso, pues repetía yo, vamos a utilizar herramientas manuales, puesto que es la aproximación inicial al ejercicio. No vamos a usar herramientas muy sofisticadas, pero por supuesto, si uno puede acceder a herramientas eléctricas que le permitan ahorrar un poco más de esfuerzo y tiempo, pues por supuesto son bienvenidas. Lo que sucede pues es que habitualmente la mayoría de las personas, cuando comienzan a hacer este tipo de cosas, no disponen de las herramientas suficientes.
Algunas son tradicionales en la talla. Esto que estamos viendo aquí es un juego de 3 formones. Es la típica herramienta que se utiliza para desbastar grandes porciones. Por supuesto, se utiliza de acuerdo a la parte que uno quiere desbastar. El más ancho para porciones muy anchas y grandes, el mediano para zonas intermedias y digamos que el más angosto para comenzar procesos de un poco más de detalle, ¿no? Estas herramientas se usaron en la talla de la figura humana que les acabo de mostrar para que se den cuenta cómo nos vamos aproximando a ese tipo de detalles. Por supuesto, están otras herramientas que nos llevan a la pequeña escala. Estos también siguen siendo formones de muy pequeño tamaño, algunos con algunas características especiales para tallar ciertas zonas. Probablemente hoy solo usemos estos dos, pero suelen venir juegos de varios tipos de hojas, tienen este protector. El principio básico del tallado como precaución se basa en la idea de la regla número 1 de la talla y es no colocar nunca las manos en contra de la herramienta. Es decir, si yo voy, supongamos, a desbastar una zona como esta esquina y lo quiero hacer sin ningún soporte, no tengo ninguna prensa, por alguna razón, pensando en que la madera es muy blanda y no va a pasar nada, todos caemos con facilidad en errores como este, ¿no? Colocar la herramienta en esta dirección y empezar a presionar, ¿no? Y por supuesto, son accidentes muy frecuentes el haber colocado casi inconscientemente los dedos o la mano completa en la trayectoria de la herramienta. Entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Quizá podría hacer lo mismo en la misma posición y bastaría que la sujetara de este modo para que el peligro se redujera considerablemente, ¿no? Entonces, estar siempre muy concentrados pensando en que las herramientas que utilizamos pueden producir lesiones incluso muy graves en las manos o en alguna parte del cuerpo. Esa es una de las normas básicas, repito, usar guantes de protección y las herramientas nunca colocarlas en dirección opuesta a la trayectoria del cuerpo. Lo mismo sucede si estamos pensando en el cuerpo completo, ¿no? Si yo coloco la pieza de madera contra mi tórax o contra mi cintura e intento hacer algo como esto, pues estoy exponiéndome gravemente a que la herramienta salga disparada directamente hacia mi cuerpo. Entonces, yo diría que esa precaución es una de las que más hay que reforzar. Y uno de los motivos de este ejercicio es comenzar por lo básico, y esa es una de las cosas básicas fundamentales para evitar todo tipo de accidentes. Herramientas para tallar hay de todos los tipos, ya les mostré unas pocas. Primero, repito, se arranca con cortes rectos, lo básico. Para eso usaremos el serrucho. Los formones vendrán después y herramientas como esta pueden resultar muy cómodas. Hay cuchillos especiales para talla en madera. Este no es uno de ellos, pero personalmente me parece una herramienta bastante versátil. Este está ya un poco gastado, realmente no tiene esta forma, la hoja es más ancha, ya tiene varios años de uso. Es un cuchillo que aquí en Colombia se le conoce como cuchillo de zapatero, debido a que lo utilizan precisamente las personas en esa profesión para hacer corte de piezas de cuero, para rebasar suelas, para cortar caucho, etc. Son cuchillos que bien afilados tienen una hoja muy cortante, ¿no? De hecho son bastante peligrosos si no se siguen las indicaciones adecuadas. El hecho de que esté bastante gastado a veces se convierte en una ventaja. Esta hoja ya bastante desbastada termina ya en una punta muy estrecha, le permite a uno hacer tallas de ciertos lugares que de repente pueden resultar incómodos. El orden sería este: cortes grandes con sierra o serrucho o con herramienta eléctrica si disponemos de ella. Posteriormente, porciones de talla grande con formones para desbastar ciertas zonas ayudándose del serrucho.
3, una herramienta que permite dar curvaturas y empezar a acercarse más a la forma final. Y quizá herramientas de detalle. El último paso, si se trata de una pieza, digamos, de carácter tan geométrico como este, sería indudablemente la lija, ¿no? Tenemos diferentes tipos de lijas. El balso es blando, se puede pulir con mucha rapidez. Importante al usar la lija, algo que muchas personas no hacen, tienden a usar el trozo de lija directamente con los dedos, ¿no? Hacen esta operación para pulir o apoyando los dedos de esta manera, resultando en deformar la superficie, porque claro está, el apoyo de los dedos o de la mano no es el más adecuado para áreas grandes o planas. Entonces conviene montarlo en trozos de madera, inclusive pegarlos si uno considera que es necesario. Yo tengo en este caso un trozo de madera que es un borrador y simplemente lo envuelvo de esta forma y tengo ya una superficie de apoyo que me sirve de muchas maneras para dar acabados finales, y esto me dará la certeza de que estaré lijando superficies sin distorsiones que se pueden originar cuando utilizo solamente los dedos. Vamos a comenzar entonces en un instante con los cortes principales y vamos a emplear una herramienta que me parece que en lo posible se debe considerar básica dentro del trabajo de talla. Esta es una prensa, en este caso es una prensa escualizable, se mueve en muchas direcciones. Si la aflojo puede rotar en la posición en que yo necesite. Está hecha específicamente para colocar la pieza en la dirección en que uno necesite tallarla, ¿no? Esta articulación de esfera permite hacer muchos ángulos, cambiarla de dirección, cambiarla de ángulo, de posición, etc. Entonces, asegurándola en el ángulo en que uno la necesite, simplemente la fija. Ya tenemos la prensa atornillada completamente al soporte. Ahí está. Y por medio de la mordaza, que se puede graduar, por supuesto, se oprime un botón acá y podemos avanzar o retroceder para generar el apoyo. Para hacer cortes, aunque esta madera no es muy dura, siempre conviene asegurar la pieza por medio de una herramienta como esta, una prensa de alguna clase. Hay muchos modelos y marcas en el mercado. Una vez que se establece más o menos cuál va a ser el primer corte, primero tenemos que tomar una decisión bastante importante, y es ¿qué conviene hacer primero? ¿Cortar el perfil lateral del objeto o cortar el perfil superior de la lancha? Optamos por el perfil superior porque nos va a permitir hacer cortes un poco más grandes y no va a afectar en un momento determinado la forma. Hay que tener en cuenta esto: a pesar de que dibujé las vistas por los 6 lados del bloque, siempre va a pasar que tendré que sacrificar lo que ya dibujé en algún corte determinado. Cuando haga el corte que voy a emprender en este momento, por supuesto va a desaparecer lo que dibujé a los costados de la pieza. Esto pues resulta inevitable en este caso, pero es necesario hacerlo así, teniendo en cuenta que es el primer corte que voy a hacer. Entonces, coloquemos la prensa en la posición que nos permita un ángulo adecuado para los brazos, la aseguramos también con la mordaza el bloque, ahí está, principal, y con el serrucho podemos hacer este primer corte en línea recta. Todo lo que no coja el serrucho
posteriormente lo cortaremos, lo tallaremos con otras herramientas. Tenemos el resultante, esta primera pieza de ese corte inicial. Todas estas pequeñas áreas que no entran dentro del corte, por supuesto, se tallarán posteriormente. Por eso se comienza con los cortes de mayor tamaño. Vamos a avanzar un poco y en un instante les muestro en qué forma va a quedar la pieza con esos cortes iniciales.